distintos tipos de sacrificios podían ser realizados. La práctica, digamos, tenía distintas variantes. Podían ser sacrificados a través del flechamiento, podía haber un descuartizamiento, podía haber un desollamiento, que bueno, está muy vinculado también con los ciclos míticos. Pero parece como muchas veces generalizado, como, casi como si fuese el único tipo de sacrificio, lo que algunos conocen como el sacrificio gladiatorio o el sacrificio de guerreros en la piedra sacrificial a partir de la extracción de los corazones. Bueno, para entrar específicamente en el texto de Joana Broda, yo quiero hacer un par de consideraciones primero importantes y así ir punteando solamente sobre algunos puntos. Como dije, no voy a explicar específicamente cada uno de los textos porque eso los pueden leer ustedes. Me parece que es mejor dotar de algunos elementos para que les sea mejor la lectura. Sí me parece que es un texto muy interesante por varias razones. Obviamente porque es un texto de una autora muy reconocida y que tiene además mucha presencia todavía. Es una de las referentes, de las personalidades referentes en relación a los estudios del México prehispánico. Por otro lado, el artículo tiene una prolijidad que, digamos, es casi que lo saca un poco de la media. Muchas veces leemos o capítulos de libros o leemos artículos y a veces algunos están muy bien y tienen ideas muy interesantes, pero bueno, no siempre son tan minuciosos y tan prolijos en el despliegue de los argumentos como lo hace esta autora. Asimismo, y eso me parece importante destacarlo porque me parece a mí que llegado a este punto del recorrido de toda el área mesoamericana, uno puede detenerse un poco también en esto y ya empezar a buscar también en muchos puntos que estén vinculados con la comprensión de los textos a partir de una deconstrucción un poquito más compleja de las argumentaciones. Digamos, ya tienen ustedes una familiaridad, ya se ha ido decantando, si han hecho todas las lecturas, un poco el refinamiento parte de lo conceptual, los primeros acercamientos, todo eso lo entendemos nosotros muy bien, son muy difíciles por las características de la materia, pero ya para esta altura uno se va metiendo de otra manera y puede tal vez hasta gozar de otra manera con los textos y encontrar, más allá de que además, si le interesa mucho o no este momento de la historia o este tema en particular, es un modelo de cómo construir un artículo académico, digamos, por su coherencia, por su estructura, por, como decía, su prolijidad, digamos, y su claridad para desplegar los argumentos. Y al mismo tiempo, porque en ese despliegue, en ese encadenamiento que va haciendo, que ahora yo lo voy a, digamos, como apuntear al texto, provoca que uno tenga que ir repensando no solamente, porque el tema sí lo amerita, pero la autora logra condensarlo bien, permite o amerita que uno tenga que volcarse o tenga que repensar mucho de lo que se ha venido trabajando en materia de la sociedad, en materia de la economía, en materia de los ciclos míticos, en cuanto a la reescritura o no de la historia, en cuanto a las fuentes, en relación a lo que habían sido los otros procesos anteriores a la Scantlatologia. ¿Se entiende? Es decir, es una especie de compendio, no es que nos va a explicar el resto de la materia, no estoy diciendo eso, sino que aquí se condensan en las discusiones que plantea el autor y por la forma que lo hace, por la progresión en la que lo hace, muchos de los elementos que nosotros venimos viendo. Por eso es tan importante llegar a estos puntos, a este punto, con un bagaje de lectura interesante, es decir, para que no nos aparezca esto de una manera tan confusa y extemporánea y no entendamos lo que están diciendo. Obviamente el artículo está pensado como un artículo académico y por lo tanto tiene una serie de conocimientos básicos previos que hay que ir teniendo. Cuando uno se encuentra con algunas de estas dificultades, volver a los textos o volver a los distintos apuntes, a los resúmenes, a las fichas que ustedes hayan hecho de lo que se ha mencionado en estos materiales, los textos o los videos, etcétera, y de esa manera poder agrupar mejor el conocimiento y que no quede algo tan caótico.
Entonces, en este sentido, yo quiero hacer como foco en esta lectura porque, si bien las otras son muy interesantes, esta presenta una estructura que a lo mejor, bueno, nos permite en este momento orientarnos un poco mejor. En este sentido, está claro que presenta un objeto, un tema, o sea, un argumento en sí que es claramente la interacción entre la estructura política mexica y los aspectos religiosos. Esta imbricación, esto es esencial, de que no vamos a encontrar una segmentación de los mundos, obviamente no es el mundo secular en el que vivimos nosotros hoy en la actualidad, sino que hay esto ya se viene diciendo, que se dan todos los planos, es difícil escindir la sociedad, lo social de lo económico, es difícil escindir lo económico también de lo simbólico, es difícil que pensemos todas estas interacciones que se producen a partir de compartimentos estancos. En algún punto esto se hace por una cuestión pedagógica y por una cuestión formal en las unidades, en los núcleos, en los módulos en el que bueno, se pone economía, se pone sociedad, se pone religión, se pone cosmovisión. Pero nosotros entendemos, y eso lo venimos reiterando en cada una de estas comunicaciones, de que esto tiene una lógica mucho más dinámica, tenía obviamente una lógica mucho más dinámica y nosotros debemos realizar muchas veces esas condensaciones. Y a mí me parece que entonces en este sentido el texto presenta estas posibilidades. Estas interacciones entre la estructura política mexica y la religión es el objeto, o más que el objeto, el tema que la autora quiere trabajar en el texto. Tiene un planteo central muy preciso también, que la religión en tanto sistema de representación simbólica y de acción es la expresión primordial, principal de la ideología, ¿no? Que además se pone en práctica, se pone en acción a través del culto, de la ritualidad, del culto ritual. Entonces, en esto aparece muy claro la autora porque despliega una serie de conceptos, es decir, todo lo que va diciendo explica cómo lo entiende y cómo lo va a decir, por eso digo que es muy clara en la formulación. Entonces, la idea de que lo religioso es un sistema de representación simbólica, pero también de acción, que va a ser la expresión de la ideología mexica y que esa ideología se pone en marcha a través del culto, es lo que va a intentar, ese es el planteo central, pero lo que va a intentar explicar a partir de toda esta progresión. Presenta una hipótesis así, además, muy claramente, ¿eh? Es decir, que además de la presentación de un argumento y de un planteo central, hace una formulación de una hipótesis. La mayor parte de los trabajos la tienen las hipótesis, o a veces no, pero a veces no parecen tan explícitas. En este caso, Broda lo hace de manera explícita y además bastante clara. A partir de que el mito, en tanto lo entiende como una teoría religiosa, es decir, como un elemento central, y la práctica ritual, además que pone, dijimos, en práctica ese mito, tenían la función primordial de legitimar las condiciones sociales, políticas y económicas de los mexicas. Esa forma de ideología, que es una ideología religiosa, no solamente proporcionaba, dice la autora, brindaba una formulación coherente del sistema social y de las relaciones que tenía ese sistema social con la naturaleza, sino que irradiaba, transmitía un sistema de acción que se realizaba simbólicamente y que se transformaba en realidad social a partir de los ritos y del sacrificio. Entonces, esta hipótesis que la autora presenta de cómo que se relaciona con mucho de lo que estábamos mencionando antes, cómo el mito aparece como una teoría, como la práctica ritual, la puesta en marcha de esto, que además esto servía como una forma de legitimar las condiciones imperantes en la sociedad, en lo político, en lo económico, en lo social, cómo cobraba forma esta ideología religiosa, que además les permitía a los mexicas comprender el sistema social que ellos tenían y cómo se vinculaban con el mundo natural y sobrenatural. Además proponía un sistema de acción que se llevaba a cabo justamente en el acto ritual
principalmente en el acto sacrificial. Para explicar o para desplegar o para comprobar más bien esta hipótesis, la autora hace un despliegue argumental a partir de una secuenciación de distintos puntos, que además es fantástico porque fíjense, cuando ustedes van leyendo, están todos desplegados ahí, ¿no? Son 6, el Estado mexica y los antecedentes históricos, se va a la idea de cuándo comienza el Estado, etc. El origen y la consolidación de los mexicas en tanto pueblo en el Valle Central, el momento de la expansión, el momento, digamos, de crecimiento de la expansión imperial, bueno, específicamente los sacrificios humanos en el Templo Mayor, las relaciones que hay entre mito, historia, el sacrificio, es decir, cómo además el sacrificio se enlaza con estas construcciones míticas y cómo obtiene de allí no solamente su legitimación, sino además la significación principal del por qué se hace, y el último punto que está vinculado con la fiesta, ¿no? Con ese momento tan particular en donde además se llevan a cabo los sacrificios y que expresa para la autora claramente la ideología mexica. Entonces, como decía, la autora despliega a partir de estos puntos de manera secuenciada cada uno de ellos y están tan bien formulados que además cuando va llegando al final nos va preparando para el próximo y entonces nos va encadenando. Este encadenamiento es muy claro y digamos muy preciso de lo que la autora está queriendo decir. En este sentido también aparece algo que ya mencionamos anteriormente, pero lo mencionamos en general, pero la autora también está bien explicitado, que es cuáles son las fuentes, es decir, cuáles son los elementos que ella toma, y evidentemente ahí aparecen esto que mencionamos, ¿no? Las fuentes de carácter iconográfico, digamos los códices, pero también las pictografías, etc. Las obras en náhuatl o en castellano antiguo que digamos, quedaron plasmadas a partir de las crónicas, y las excavaciones en las cuales, por eso yo hice mención a tanto al Templo Mayor, porque bueno, es donde ella también encontró un insumo importantísimo para poder entender este tema. En este sentido, la formulación de la propia autora, en donde también hace explícito cuál es su marco teórico, ¿no? Dice, es la antropología social y obviamente el materialismo histórico, es decir, desde los márgenes del marxismo, ella va a entender, por eso la utilización de algunas categorías que son bien caras al marxismo y que además es absolutamente coherente con lo que plantea la autora, la idea de que hay una sociedad de clases, que esa sociedad de clases se da desde el propio advenimiento del Estado, es decir, la propia separación en clases, la propia división de la sociedad y la generación del Estado van de la mano, y que además esto, y esto es fundamental para entender el artículo, esto se da además de un modo violento, es decir, hay una clase que sojuzga a otra, hay una violencia que en momentos es explícita, pero en otros momentos está latente constantemente, porque el acto inicial de esa división clasista está regada por la violencia. Por lo tanto, esta violencia es inherente a esta sociedad de clases, que es una sociedad de clases per se, es una sociedad, en tanto sociedad de clases, violenta per se, eso quise decir, y de esa manera un poco contrarresta estas miradas que hablan del sacrificio humano como en una vinculación con la guerra, pero como una sociedad violenta por sí misma, es decir, una sociedad expansiva y violenta en sí misma. Lo que está planteando el autor es que claramente sí, es una sociedad expansiva, una sociedad guerrera, los mexicas son dominadores de otros pueblos, pero también hay una dominación al interior de esa propia sociedad en relación a las clases, pero esa violencia es inherente a esa formulación inicial, por eso la autora inicia desde un principio toda esa argumentación a partir de cuando sería la sería la gestación del Estado, cuando aparecen las clases sociales y cómo los mexicas van acercándose a esto.
En este sentido, el autor en un momento hace una aclaración bien importante, creo que al principio, vinculando lo que sería dos posibles ejes o un corte que establece, ¿no? Un corte sincrónico funcional y un recorte histórico. Es decir, va a buscar, y especialmente está en el tema de los sacrificios, su vinculación como práctica en ese momento determinado, pero además hace todo un rastreo histórico para entender cómo se fue dando la dinámica y los posibles cambios.